La pesadilla de Pinestone. Capítulo 7. Todo era un completo desastre. La UIE, Unidad de Investigaciones Especiales, estaba hecha un desastre. Nadie sabía en quién podía confiar. Los archivos estaban corruptos. Todo por culpa de un virus especial. Las computadoras no estaban funcionando de manera correcta. Era una tragedia. Si no fuera por los respaldos, habrían perdido demasiada información. El líder del archivo, un hombre serio, adulto, con el cabello canoso, miraba todo aquello con una desesperación total. Se les marcaba una vena mientras estaba dando órdenes a todos sus subalternos. Habían sido traicionados. Un sabotaje interno. Nadie sabía quién era el culpable, pero lo iban a averiguar en su debido momento. Sin embargo, lo primero era recuperar la información. El virus no fue tan agresivo, destrozando todo. Había sido más bien como una clase de vicio, introduciéndose lenta y molesta. Los archivos en sí habían sido modificados sin que se dieran cuenta. Pequeñas palabras, imágenes. Parecería como si solo fuera una broma, pero los cambios eran catastróficos. Nadie sabía qué era lo que decían en los archivos originales. Tenían que ir comprobando con los respaldos. Era una situación crítica, lamentable, una desgracia como no habían esperado. ¿Qué era verdad y qué era mentira? Apenas si podían revisar los datos, porque no podían tampoco darse cuenta si el archivo podría ser afectado. Era un trabajo minucioso y bastante peligroso. Los cuerpos informáticos estaban haciendo lo posible. Sin embargo, las dificultades que estaban pasando eran demasiadas. Aún así trataban de encontrar la raíz de todo este problema. Y muy para su desgracia, se daban cuenta. Todo este asunto giraba en torno a la zona reserva forestal de Pinestone. Un lugar que consideraban peligroso. Lo habían descubierto desde hace años. Ese sitio no tenía una lógica que pudieran abordar, pues los cuerpos de la UIE, reconocidos por tener a muchos individuos sobresalientes, quizás un poco excéntricos, no llegaban a comprenderlo. Era una biosfera única en su tipo. Algo extraño se ocultaba y no sabían cómo resolverlo. Fue desde hace varios años, décadas en sí, que habían llegado y encontrado el lugar. Pinestone, un pequeño valle en medio de montañas, en donde su nombre se debía a un pino petrificado. Pasaba desapercibido en medio de toda la vegetación. Además, si acaso era mencionado por algunos arrieros. Sin embargo, algo ocurría. Cuando los cuerpos de investigación forestal llegaron, más que nada un chequeo de rutina, se fueron percatando de que había extrañas especies.
criaturas como jamás habían visto. Animales extraños que se parecían a algunos que ya habían visto. Felinos, aves. Pero algo no estaba bien con ellos porque resultaban más peligrosos, extraños, tenían algunas características que llamaron la atención de muchos biólogos. Sin embargo, era una cuestión que preocupaba porque no eran tan dóciles, eran muy peligrosos, amenazas ocultas a simple vista. ¿Cómo habían llegado aquellos animales? Era demasiado extraño. Por eso decidieron mantener el lugar cerrado. No les gustaba. Era como si algo anormal se estuviera suscitando sin que se dieran cuenta. No solo eso, casi parecía alguna clase de conspiración, solo que la UIE, que era un organismo de nivel internacional, no llegaba a encontrar una respuesta. ¿Quién era el responsable? Pensaron ingeniería genética, no había laboratorios. Quizás los dejaron a los animales desde otro lugar, pero era tan difícil porque eran tan orgánicos, tan naturales. No representaban alguna clase de alteración genética. Eso les estaba preocupando a todos. Empezaron a analizarlos, a revisar los datos, comparando con otras especies, y eran similares hasta cierto punto. Pero ¿cómo era posible que en un lugar tan pequeño, en medio de el continente, se dieran especies nuevas? Felinos distintos, casi primitivos, pero también aves, algunas pequeñas y llamativas, de plumajes coloridos, con cantos melodiosos, pero también estaban empezando a reconocer algo más grande y peligroso, pero se perdía en el firmamento. Además de eso, arácnidos, pero estos eran distintos. En un principio no llamaron la atención porque eran tan minúsculos, casi del tamaño de hormigas, y lo peor es que no eran como los comunes, porque un caso sería verlos en un lugar ahí formando sus telarañas, pero estos formaban panales. ¿Qué estaba sucediendo? Aparte se veían blindados como si fueran crustáceos. Era normal, pero había algo más, y era lo que más preocupaba a la UIE, porque los datos estaban corrompidos. Algo más estaba ocultando. Además, era el problema. Antes cerraron un campamento. Inversionistas, gente que había contratado a este organismo para revisar el lugar, querían explotarlo. Ecoturismo, negocios, todo. Sin embargo, el peligro era más grande de lo esperado. ¿Qué estaba ocurriendo? Todo parecía un complot. Saludos, soy Mao85. Esta es una nueva entrega de La Pesadilla de Pinestone. Volvemos a la programación habitual, aunque lo estoy probando con el formato de relatos rápidos. Espero les guste. Desafortunadamente uno tiene problemas. Mi equipo no es muy actual y moderno, así es que por el momento haré algunos cambios. Espero lo comprendan y lo disfruten. También estoy empezando a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Como fuera el caso, espero les guste, se conecten o más bien se suscriban, denme like, ayúdenme a hacer que este canal prospere. Pero sin más que decir, ahora me despido diciéndoles hasta la próxima.